¿Son sus procesos tan eficientes como podrían ser? ¿Tienen sus procesos la oportunidad de mejorar en competitividad y reducir la huella de carbono? Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de reducción de consumo energético y huella de carbono en refinerías y unidades de proceso. Gracias por conectaros. En los próximos 30 minutos veremos cómo aplicar en dos casos reales metodologías prácticas que permiten importantes mejoras en la eficiencia energética de los procesos. Lo veremos de la mano de dos expertos de dilatada trayectoria que nos explicarán sus experiencias en este campo. Antes de continuar, las preguntas que os vayan surgiendo, por favor, y anótalas en el chat que tenemos habilitado y al final del webinar le daremos respuesta. Muy bien. En primer lugar, tenemos la intervención de Andrés Ramírez, ingeniero de procesos con más de 15 años de experiencia, colaborando con empresas como Total y PDVSA. Nos hablará de cómo la optimización de redes de vapor y condensado puede suponer un incremento notable en la eficiencia energética de los procesos. Adelante, Andrés. Bueno, Hola, buen día. Básicamente, en mi caso, yo voy a enfocarme en lo que es recuperación de condensado en un área de offsite. Pero antes de entrar en esto, les comento que tenemos Wi-Fi. En el caso de una refinería, por lo general requerimos calor para poder llevar el fluido del proceso a la temperatura adecuada. Normalmente este calor viene de un fluido de utility, que puede ser vapor, puede ser un thermal fluid, puede ser aceite, pero por lo general se usa vapor por sus características de transparencia, ¿no? Si este vapor todo se pierde, mucho, sobre todo en refinerías de muy vieja data, se pierde en la atmósfera, ya sea por trampas defectuosas o fugas en el sistema, o porque no se recuperaba porque no era una práctica común considerar integración térmica en los procesos. Este vapor vas a tener que recuperarlo de alguna forma. Ok, entonces esta recuperación implica que vas a tener que comprar más agua para luego tratarla, y luego esta agua tratada la vas a tener que calentar para llevarla a condiciones de vapor de media, y esto es más o menos lo que representamos en esta tabla, ¿no? Entonces en tu refinería o en tu proceso puedes tener diferentes relaciones de agua tratada o raw water con referencia a costo y tu producción por ejemplo, una cantidad de raw water se convierte en agua tratada dependiendo de tus características de tratamiento o tu proceso de osmosis inversa, si es el proceso de osmosis inversa lo que tienes como proceso en tu refinería. Lo mismo la cantidad de fuel que vas a utilizar va a depender de las características o del calor que puede suministrar este gas fuel cuando lo quemas, ¿no? Las relaciones que representamos acá son particulares de un caso, no necesariamente apliquen a su caso. O sea, por esto pero es una guía para que tengan una idea de cuánto requiere para generar una tonelada de vapor. Lo que queremos decir con esto es que el condensado que no recupere, por ejemplo, en tu red de refinería, vas a tener que reponerlo. Y esa recuperación va a tener un costo asociado. Ese costo de operación es donde tú no quieres incurrir, y a futuro, cuando empiecen a aplicar nuevas medidas de restricciones ambientales, probablemente no te dejen utilizar agua del sistema para convertir a vapor, puesto que tengas muchas pérdidas o lo que sea, ¿no? Entonces, a continuación, presento un caso que básicamente para nosotros es un área de upside de refinería con tres tanques, dos de ellos equipados con intercambiadores de calor, y los tres tienen trampas de vapor o, digamos, trampas de calentamiento o rejillas de calentamiento de fondo. El fluido del proceso por lo general se calienta en toda la red. Quiere decir que hay steam manifold y condensate manifold a lo largo de todo el tendido. En rojo pueden ver lo que es el suministro de vapor de la red, y en azul donde nosotros consideramos que debe recuperarse. Al final del proceso de recuperación siempre hay un dron o un depósito donde va a caer este condensado recuperado. Si no se recupera, que muchas veces en áreas offsite, las trampas de mantenimiento de temperatura en línea van a la atmósfera o van directamente a la atmósfera, no así las líneas, no así los casos de procesos como por ejemplo intercambiadores o trampas asociadas al calentamiento de fondo de tanque. Por lo general esto va directamente a la atmósfera, y esto es parte de la energía que se pierde, o gran parte de la energía que se pierde. Si a esto le sumamos, por ejemplo, las pérdidas que puedes tener en el proceso, bueno, es mucho más. Eh, ¿qué hacemos con esto? Bueno, una vez definido el requerimiento, para que nuestra red estudio, tú por lo general haces un diseño, una simulación basado en tus características o, digamos, el estándar que tenga tu empresa. Muchas empresas tienen estándares particulares basados en su know-how. Por ejemplo, a qué distancia tiene que estar el steam manifold, a qué distancia tiene que estar el condenser manifold,
a qué altura tiene que estar el condensate de la línea del Gray, por ejemplo, para que funcione eficientemente. Asimismo, Armstrong Spire-Sarco también tiene su estándar particular, basado en, bueno, en su experiencia, en su know-how. Y lo que uno hace es, basado en estos estándares y en software de proceso, puede ser Aspen Plus o Aspen Heisen, uno hace un diseño de red y un diseño de recuperación. Este diseño de recuperación, por ejemplo, en nuestro caso, de esos tres tanques con esos headers, nos da que tenemos que manejar una cantidad de vapor de 13.560 kilogramos hora, ¿ok? Que son 13,6 o 13,7 toneladas aproximadamente hora. Y eso nos va a dar un número estimado de trampas basado en la distancia en la cual tenemos que colocarla, lo mismo que los steam manifold que tenemos que considerar para poder calentar las líneas, aparte de los headers para proceso como tal, como son intercambiadores y parrillas de vapor. Basado en esto, como les dije, bueno, dimensionamos líneas, establecemos las longitudes, que nos era la longitud del proceso, que la línea de proceso es la misma que para el caso del suministro de vapor, porque va acompañando la línea de proceso a lo largo de todo su camino, y para el caso del condensado, tienes que agregar tubings porque tú tienes que recuperarlo, el trazador, por ejemplo, es como un tubing que va roscado alrededor de la línea, y esto tú lo consideras también en tu cuenta de materiales para estimar este monto, ¿no? Basado en esto, tenemos esto estimado, esta cantidad de steam manifold, la longitud, como dije, va asociada a la cantidad de línea que tú tengas o la longitud de línea de proceso que tengas, y esto nos da los estimados base para establecer la inversión, ¿no? Para hacer el quotation, como decimos. Basado en esto, nosotros estimamos que serían aproximadamente 1.200, bueno, en este caso particular, 1.200 metros de línea, 276 para el otro header, el header 2, y 342, y con nuestra experiencia en estimado de costo para el tendido de estos headers de manifold, para tanto condensado como vapor, estos son los costos que nosotros estaríamos manejando, alrededor de 415.000 euros, y esto sería, diríamos, el costo principal en el cual estaríamos incurriendo. Por supuesto, esto habría que agregarle los costos de soportería, las trampas de vapor que no hemos considerado, los tubing, que después los voy a mostrar. Y desde el punto de vista de operación, si no recuperamos el vapor, estaríamos hablando de que tendríamos que recuperar vapor en el proceso. Aquí hablamos de 13, por ejemplo, para generar vapor de media, estamos hablando de 13,2 euros o dólares por tonelada. Si nosotros consideramos esto em, em, diríamos que para cada refinería puedes tener relaciones particulares que de 13,2 podría ser doble o el triple de esto, o sea, podríamos estar hablando hasta de 30 euros para generar esta tonelada de vapor, lo mismo para el boiling field water, lo mismo para el trigger water y el costo del agua que tienes que reponer de tu red cruda, pues. Esto, basado en esto, estamos hablando de 260 o 250 euros por tonelada. Y si consideramos los meses de invierno, que es los meses donde vas a tener más necesidad de esto, y puedo decir que los meses de verano quizás no tengan necesidad, salvo buenas noches, pero diríamos que los meses de invierno son los que frenan acá. Si consideramos 6 meses al año, nos está dando un total de 4.300 horas, que multiplicado por este costo nos da anualmente el orden de 1.100.000, 1.200.000 euros de mantenimiento operativo para reponer este condensado. Entonces, si comparamos esto con el costo de instalación final, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá, eh, estamos hablando de una diferencia casi del 50%, independientemente de que estemos agregando posteriormente soportes, trampas, header y tubing en el estimado final, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, que siempre invertir desde el punto de vista de recuperación de energía es bueno y positivo, siempre cuando haga una buena integración, y sin tomar en cuenta las pérdidas o la eficiencia de tu proceso que puedas tener, por eso es que es interesante. Supongamos que independientemente no quieras recuperar todo el condensado, porque ves que de todas formas sigue siendo un costo importante. Y esto va a depender de los parámetros que tenga cada empresa. Muchos consideran un cotín, o sea, un punto donde establecen inversión de 2 años. Si se pagan 2 años de inversión, entonces incurren en ella. Otras empresas pueden tener otro criterio, ¿no? Pero eso va a depender de cada empresa como tal. Pero si tomamos ese criterio en 1 año o 2 años, pues podemos decir que esto inversión es interesante, puesto que tú en 2 años ya estás recuperando el costo de tu inversión. Y si pensamos a futuro en las restricciones que vamos a tener desde el punto de vista de ambiental aquí en Europa y en otras partes del mundo, utilizar recursos renovables como el agua, por ejemplo, pudiera ser penado a futuro, o ya sabemos que hay ayudas para empresas que consideran recuperación o integración térmica.
esto pudiera ser atractivo o mucho más atractivo para las empresas. Bueno, lo dejo a continuación con Antonio, que lo deja luego con Emiliano. Sí. Muchas gracias, Andrés. Como hemos comentado, al finalizar la siguiente presentación daremos respuesta a las preguntas que nos vayan llegando. A continuación, Neisy Cisneros, también ingeniera de proceso, con más de 20 años de experiencia y un enfoque claro en la eficiencia y la sostenibilidad, nos hablará de un caso de éxito en el que, aplicando la metodología PINCH a una unidad de proceso, consiguieron unas importantes mejoras en optimización y eficiencia. Por favor, Neisy, todo tu dice. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar la metodología PINCH. En un mundo donde la eficiencia y la sostenibilidad son cada vez más críticos, es fundamental contar con herramientas herramientas probadas que nos permitan optimizar nuestros procesos industriales. En el día de hoy vamos a ver un rápido eh, análisis, un rápido bosquejo de qué es la tecnología PINCH, ¿verdad? Vamos a ver sus fundamentos teóricos, ¿verdad? Los conceptos claves y vamos a ver también el estado del arte de la metodología PINCH, cómo la metodología PINCH es utilizada actualmente en procesos industriales, ¿verdad? También veremos un caso práctico, ¿verdad? Un ejemplo real de una metodología PINCH aplicada a un proyecto y finalmente resumiremos los beneficios de la metodología PINCH. Bueno, los conceptos claves. El inicio de la metodología PINCH fue en la década de los 70, 80, con el profesor Bodo Linghoff. Su idea fundamental era, a través de conceptos termodinámicos, ¿verdad? Leyes de la primera y la segunda ley de la termodinámica, garantizar los niveles mínimos necesarios para diseñar redes de intercambio de calor. Pero, ¿qué aborda exactamente la tecnología PINCH? La tecnología PINCH, ¿verdad? Está enmarcada en la integración térmica. La integración térmica, ¿verdad? Es, es optimizar nuestros procesos industriales, maximizando el uso efectivo de las energías, de nuestros recursos más valiosos, que son, ¿verdad? Las materias primas, el agua, la energía, los combustibles. Entonces, ¿qué es el análisis PINCH? Bueno, el análisis PINCH es una metodología sistemática de la integración térmica de los procesos, ¿verdad? Que a través de los conceptos termodinámicos nos permite identificar el camino más económico para la máxima recuperación de calor. Entonces, finalmente, ¿dónde aplicamos esta tecnología? A nuestros procesos industriales. Cualquier proceso industrial puede ser mejorado, optimizado a través de este análisis PINCH. No necesariamente, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, no tiene que ser una unidad, sino puede ser un complejo industrial. Ahora vamos a ir con los conceptos teóricos claros de la metodología PINCH. Tenemos las bases termodinámicas, lo que es la primera y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos va a poder identificar el balance de energía, poder cuantificar la cantidad de entalpía y las temperaturas de cada corriente. Y la segunda ley de la termodinámica nos va a permitir identificar cómo fluye el calor, cómo fluye este calor desde las corrientes, la dirección natural del flujo del calor, que debe ir desde las temperaturas más altas a las más bajas. Para esto, ¿verdad? Esto nos va a permitir identificar el delta T mínimo. El delta T mínimo, la diferencia de temperatura mínima. Esta diferencia de temperatura representa la menor diferencia de temperatura entre la corriente caliente y la corriente fría, ¿verdad? La corriente caliente que libera calor y la corriente fría que lo absorbe. Este es un concepto clave y básico que vamos a ir manejando durante el desarrollo de la metodología PINCH. Y el punto PINCH, que es el concepto clave, el más emblemático es el punto PINCH, ¿verdad? Es el nivel donde ocurre ese delta T mínimo. Es el punto donde ocurre el punto del nivel de temperatura donde ocurre ese delta T mínimo cuando hay una transferencia de calor entre una corriente fría y una corriente caliente. Después tenemos la curva compuesta. La curva compuesta es este método gráfico donde graficamos en una
entalpía versus temperatura, ¿verdad? Y representamos las corrientes de los procesos. Vamos a obtener una corriente fría y una corriente caliente, ¿verdad? Y vamos a ver, poder visualizar gráficamente dónde están los puntos objetivos para optimizar nuestra transferencia de calor. Bueno, luego vamos a el establecimiento de los objetivos. Bueno, nuestros objetivos tienen que ser los costos, el mejorar, el ahorrar la energía, pero que sea algo tangible, algo que sea beneficioso para nuestro proceso a nivel de costo. Y aquí entra un papel muy importante que es el delta T mínimo, ¿verdad? Entonces, con el delta T mínimo nosotros podemos identificar si son más o menos costosos. ¿Cómo? Les explico más o menos. Cuando el delta T mínimo, el que explicamos anteriormente, ¿verdad? De las curvas están muy pegaditas, ¿verdad? Es que el delta T mínimo es pequeño, las curvas más juntas, hay una mayor recuperación de calor y entonces hay menos gastos, ¿verdad? Entonces, cuando las curvas están pues juntas, el delta T mínimo es más pequeño y los costos también van a reducir. De manera contraria, si el delta T es mayor y las curvas están más separadas y el delta T mínimo es mayor y tenemos mayor costo. Necesitamos utilities, necesitamos servicios industriales para calentar nuestras corrientes de proceso y gastamos más dinero en eso. Ahora, en función del costo capital, ¿verdad? En función del costo capital, si nosotros tenemos un delta T mínimo más pequeñito, ¿verdad? Eso va a ser proporcional al delta T mínimo logarítmico, ¿verdad? Cuando diseñamos un intercambiador de calor, ese delta T mínimo logarítmico, ¿verdad? También es más pequeño y eso significa que requerimos mayor área de este intercambiador de calor. De manera contraria, si el delta T mínimo aumenta, necesitamos un delta T mínimo logarítmico mayor y a su vez el área disminuye y el costo capital también disminuye. Si podemos ver estas dos curvas, ¿verdad? Van en dirección contraria, son opuestas, es lo que llamamos, tienen una relación de compromiso, un trade-off. Entonces, la curva de costo energético disminuye al reducir el delta T y ya de capital, ¿verdad? Al reducir el delta T aumenta el costo. Si nosotros sumamos estos dos costos, vamos a obtener una curva del costo total. Y este costo total, si lo podemos ver en la gráfica, tiene un mínimo. Ese va a ser nuestro target, ese va a ser nuestro objetivo, encontrar ese mínimo para maximizar la recuperación de calor y minimizar los costos, ¿verdad? Ahora, también vamos a utilizar, al realizar la metodología PINCH, lo que se han llamado los diagramas de malla. Los diagramas de malla es una representación gráfica de las corrientes de nuestro proceso, de las corrientes que estamos estudiando en nuestros procesos, ¿verdad? Colocamos en la parte superior las corrientes calientes, en la parte inferior las corrientes frías, ¿verdad? Tenemos la línea punteada que indica el punto pinch y lo que está, ¿verdad? Por encima del pinch, ¿verdad? Sería la zona caliente y por debajo y la zona a esta zona sería la zona por debajo del pitch, ¿verdad? Entonces aquí podemos visualizar y aquí es donde se pueden ver las normas de que a través del punto pinch no debe haber transferencia de calor y que la zona por encima del pinch se debe calentar y las zonas por debajo del pinch se debe enfriar. Son las reglas básicas, también conocidas como los principios más menos, que son las guías que nos permiten modificar nuestro proceso y hacer los cambios necesarios para conseguir la optimización de nuestro sistema a nivel energético. Ahora, ya que conocemos los conceptos básicos, vamos a ver cuál es el estado del arte. ¿Qué es lo que el análisis pinch estamos actualmente? Bueno, el análisis pinch comenzó, como les dije, en la década de los 70, 80, con redes de intercambiadores de calor. Principalmente lo empezaron a aplicar en trenes de precalentamiento, en unidades o zonas de unidades. A medida que se fue desarrollando, lo fueron aplicando no solamente a un área de la unidad, sino unidades y entre unidades entre sí. Ya ahora tenemos el análisis de sitio total. El análisis de sitio total podemos aplicar la metodología PINCH a todo un complejo industrial. No nos limitamos a una unidad ni a dos unidades, sino a todo un complejo industrial. Es decir, es a una multitud de corrientes de proceso, incluyendo servicios industriales, y nos permiten obtener grandes beneficios y grandes ahorros energéticos. Se llama Total Site Analysis.
y permite objetivos de ahorro a gran escala, por supuesto, y la integración de los servicios. El otro punto que tenemos es la integración del agua. En la integración del agua, ¿verdad? Aquí aplicamos la metodología PINCH, aplicamos esta metodología para, pero el objetivo no es ahora solamente recuperación de calor. El objetivo ahora es el ahorro del recurso hídrico tan importante. Entonces, el objetivo sería ahorrar la cantidad de agua cruda que estamos utilizando, ahorrar, disminuir la cantidad de efluente y maximizar el recurso de agua. Entonces, en este caso, ¿verdad? Aquí en esta integración contribuye directamente a la huella hídrica, ¿verdad? Y en vez de curvas compuestas, vamos a tener curvas de pureza del agua. Entonces, esto es bien interesante y es otro ejemplo de que el análisis PINCH no solo se limita a intercambiadores de calor. Ya. Después tenemos la integración con el hidrógeno. Al igual que con el hidrógeno podemos aplicar esta metodología de análisis PINCH para optimizar nuestros sistemas de hidrógeno. Por ejemplo, en refinerías donde tenemos unidades que producen hidrógeno, unidades que consumen hidrógeno, unidades que purifican hidrógeno y la distribución de este compuesto es crucial para optimizar este ahorro energético de este servicio. Entonces, aplicando la metodología PINCH, también podemos utilizar en el hidrógeno esta optimización ya se ha comprobado y tiene muy buenos beneficios en estas unidades. También tenemos las huellas ambientales, es decir, todo esto mejora la huella ambiental, pero específicamente si aplicamos la metodología PINCH con el objetivo de mejorar la huella ambiental, que es la huella de carbono, agua y nitrógeno, con metodologías como la Carbon Pinch Analysis, el CEPA, o la CEPA, ahí podemos identificar y mejorar, ir a un objetivo específico de mejorar la huella ambiental, aplicando esta misma tecnología. Bueno, finalmente también tenemos, no está en pantalla, pero tenemos el Network Pinch, que es una herramienta que se está utilizando para las unidades ya operativas. Aplicando esta herramienta podemos identificar en tus unidades, en tus procesos industriales, cuáles son los puntos que podemos trabajar para mejorar la eficiencia energética de nuestro proceso industrial. Y como todo esto, no podemos dar por fuera este análisis PINCH en cada uno de los puntos que hemos trabajado en las energías renovables. Las energías renovables son parte y que no queda por fuera de trabajar con esta metodología de análisis PINCH. Ahora vamos a hablar el caso práctico. En el caso práctico tenemos dos unidades, ¿verdad? Son dos unidades de refinería, son dos unidades de conversión, una de conversión profunda y una unidad de hidrotratamiento secuencial, que están integradas, una alimenta a la otra y tienen una corriente integrada de intercambio de calor. A este proyecto se le aplicó el análisis PINCH y se logró mejorar, ¿verdad? Incorporando dos intercambiadores de calor de precalentamiento antes de los hornos. Esto logró disminuir el tamaño de los hornos. Tuvimos grandes beneficios, ¿verdad? Porque el horno H1 y el horno H2 disminuyeron un 32 y un 75% la carga térmica. Así también hubo un impacto en el balance de vapor, disminuyendo un 62.5% la producción de vapor. Y el consumo de gas combustible, consecuentemente, disminuyó un 60%. ¿A qué nos llevó esto? Esto nos llevó a un ahorro en el costo de inversión de capital. Estos son procesos de altas presiones y altas temperaturas, y al colocar en los dos intercambiadores, el tamaño de los hornos disminuyeron y se logró disminuir el costo de inversión de capital hasta superior a los $3 millones anuales. Igualmente, los costos operativos disminuyeron un 0.7. Son grandes números a través de pequeños cambios. Esa es la ventaja de aplicar el análisis PINCH. También tenemos, ¿verdad? Que desarrollamos la curva compuesta donde vemos el punto PINCH, ¿verdad? De las corrientes frías y las corrientes calientes y los diagramas de malla. Podemos ver el diagrama de malla, ¿verdad?
del sistema actual y el diagrama de Mayer del nuevo sistema con la incorporación de los dos nuevos intercambiadores de calor. Finalmente, la... Finalmente, ¿verdad? Los beneficios tangibles para el proceso, para la empresa, para el negocio, es una reducción drástica de los costos energéticos. Los costos energéticos van a disminuir cualquiera que sea tu proyecto y cualquiera sea la amplitud donde apliques este análisis PIC, ya sea a una unidad, a un complejo, a la parte de agua, a la parte de hidrógeno, siempre hay un costo entre un 10 y un 40%. Hay una reducción de la huella ambiental. Al reducir este consumo de combustible, disminuye la huella de carbono. Al disminuir el consumo de agua, hay una disminución de la huella ambiental siempre que aplicas el análisis PIC. Y hay una optimización del capital. Entonces, al disminuir la huella, al hacer los equipos más pequeños, consecuentemente también vas a ahorrar costos de capital. Y bueno, esto como ya también nos había nombrado, hay una mejora en el diseño, una mejora en el diseño y en la operación, ya sea que tu proyecto necesites reducir costos para que te puedan aprobar el proyecto, esta es una herramienta fundamental que te puede servir para ubicar esa reducción de costos, o si tú tienes tu proceso ya operando, necesitas reducir los costos, necesitas mejorar la optimización energética, ya sea por normativa, como le explicó Andrés actualmente, o porque quieres que tu proceso sea mejor energéticamente, más óptimo, aplicar el análisis PLIN mejora. El análisis PLIN mejora. En conclusión, el análisis PLIN es una base que no puedes dejar de utilizar para tomar decisiones estratégicas en tu proyecto o en el proceso. Bueno, muchísimas gracias y los dejo con Antonio. Muchas gracias, Nessie. Hemos podido comprobar cómo con el enfoque adecuado y aplicando estas metodologías prácticas se consiguen importantes mejoras en eficiencia energética. Son mejoras muy interesantes vistas a los tiempos que corren. Yo tengo un par de preguntas para Andrés. Me gustaría que dejar un servicio ahí para que nos respondas. Desde el punto de vista de la optimización de redes de vapor y condensado, ¿qué elementos técnicos consideras tú que son más críticos para conseguir un funcionamiento fiable? Ok, lo primero para mí sería, si por ejemplo llega un proyecto de esto, es analizar la red existente. Cómo están las facilidades existentes, las condiciones actuales, puesto que parece mentira, pero es muy común encontrar trampos fallando, fugas, sistemas sin filtros o con filtros fallados o sin válvulas de retención o un diseño hidráulico inadecuado y las trampas fallan todo el tiempo y nadie se explica por qué. Muchas veces el arranque no se toma en cuenta. Entonces lo primero es partir de una base. Entonces luego cuando identificas bien tu condición básica, luego tú haces un diseño ajustado a las condiciones del cliente, basado en las nuevas, diríamos, en las nuevas estándares y en las nuevas, esto ha evolucionado mucho. Inicialmente podemos considerar que se estableció velocidades críticas muy bajas, los cuadrados muy altos y costaban, entonces puesto que generaban costos de inversión más elevados. Pero ahora esto ha cambiado mucho y los criterios han variado y las facilidades son más pequeñas, los trampas son más eficientes y bueno, esto implica diseño óptimo adaptado a la necesidad del cliente. Ok, muchas gracias, Andrés. Claro. Inés, y para ti también tengo una pregunta, que es desde que tú aplicas el Network Pins que nos has estado explicando, ¿qué tiempo podríamos considerar aproximadamente desde que se identifica una posibilidad de mejora hasta que la vemos finalmente implementada? Bueno, el análisis pitch lo que tiene es una rapidez en identificar dónde podemos ahorrar. Entonces, claro, dependiendo de dónde lo estés aplicando, si lo estás aplicando en un proyecto, te va a costar el tiempo de la ingeniería, el tiempo en realizar el análisis, hacer estas curvas, que es algo muy rápido en comparación de desarrollar toda la ingeniería, de diseñar. Esto es lo bueno del análisis pitch, se puede realizar antes de diseñar. Si ya es un proceso que ya está en operación, tienes que tomar en cuenta de que, bueno, haces esto, tienes que hacer la ingeniería y tienes que procurar y hacer los cambios precisos para hacer esto. Pero en realidad es mucho más rápido que el camino sin un análisis pitch, el camino de desarrollar todo el... Porque sí, pues muchas gracias. Gracias, Nancy, gracias, Andrés, por vuestras presentaciones. Esperamos que
hayan sido de utilidad y os resulten inspiradoras en vuestros procesos. Si queréis continuar en contacto con nosotros, podéis escribirnos vía mail o explorar nuestra página web. Allí podréis ver también cómo CADE os puede ayudar a implementar estas metodologías en vuestras instalaciones. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.